Hola a todos, hoy vamos a empezar con el episodio número 20 y vamos a hablar de los cuidados del pelo. Este es un episodio que siempre nos ha encantado y este se llama Love is in the Hair. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete cuando cuida su pelo? Yo creo que existen muchísimos errores y muchos mitos hoy en día con los cuidados del pelo. Nosotros que lo vivimos en el día a día en nuestro spa capilar, las personas llegan comentándonos muchas cosas de lo que hacen en el día a día y claramente son errores. Entonces, uno súper común, la frecuencia del lavado del pelo. Entonces hay personas que lavan el pelo, obviamente depende mucho la frecuencia del lavado del tipo de pelo, si es graso o seco, pero hay personas que se lavan el pelo una vez cada 7 días y me parece fatal, error súper común, la frecuencia del lavado. 2, personas que lavan el pelo en las noches. Yo sé que obviamente lavarse el pelo y les da flojera luego secarlo, pero se acuestan a dormir con el pelo mojado y además se lo recogen, o sea, se hacen peinados o moñas apretadas y duermen así. Fatal. Recuerden que el pelo cuando está mojado, el pelo está más frágil y si además de eso no lo secamos y se colocan peinados o amarraduras fuertes en el pelo, pues va a ser mucho peor, vas a partir todo el pelo. Otro error frecuente puede ser alopecias de tracción, la gente que se recoge el pelo súper apretado y empiezan a hacer alopecias o pérdida de pelo en esta Está muy zona. común en estos momentos porque el clean look, y es que recogen el pelo completamente apretado y hacen ese efecto que son las alopecias de tracción por precisamente esa tracción constante que está ahí en el pelo. Y ahí viene también otro que es el uso de esos pegantes que están usando ahorita para hacer esos peinados, pero aplicándose cantidades alarmantes, absurdas en el pelo de ese tipo de productos. No lo lavan al día siguiente. No lo lavan al día siguiente, entonces eso empieza a crear residuos a nivel del cuero cabelludo, empeorar condiciones como la dermatitis seborreica, picazón, ardor, descamación en cuero cabelludo. Entonces eso también es un error súper frecuente. Bueno, el clean look, digamos, a mí me gusta, yo lo uso, pero no hago una tracción tan grande. Simplemente me peino y utilizo algunas ayudas, pero al día siguiente, o si no es el mismo día, suelo limpiar mi pelo. Entonces no necesitamos hacer una tracción tan grande para hacer el clean look porque esa tracción hace inflamación en el folículo piloso y esa alopecia de tracción hace una alopecia cicatricial. Eso quiere decir que es una alopecia definitiva donde no te vuelve a crecer el pelo en esa zona. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Clean look de vez en cuando está bien, pero con tanta frecuencia y hacerlo con una tracción tan fuerte es desfavorable por producir alopecia cicatricial de tracción. De mis errores más comunes, que yo digo 2 errores, uno lo solía cometer yo y es un error muy grande y es normalmente cuando nosotros utilizamos mascarillas de pelo que se deben utilizar 2 veces a la semana, yo pensaba que utilizar mascarilla diariamente era lo mejor de la vida, entonces me compraba mascarillas y cada vez que me lavaba pues me ponía mascarilla. Y no utilizaba nada que me sellara la cutícula. Si bien hay mascarillas que pueden reemplazar el uso del acondicionador, hay mascarillas que requieren sellar con acondicionador. ¿Por qué? Porque el champú es el primer paso, abre cutícula. Si vas a utilizar mascarilla, porque es tu semana de usar mascarilla, te colocas tu mascarilla, pero la mascarilla a veces no sella cutícula. Entonces es importante sellar con el acondicionador para sellar la cutícula o utilizar, si bien productos de cremas de peinar o protectores térmicos que te sellen la cutícula, que es la capa más externa del pelo que si queda abierta, pues se descama el pelo. Entonces ese es uno de los errores más comunes. Otro de los errores súper comunes, y me parece muy importante aclararlo hoy, es el uso de los champús en seco. El champú del seco, de hecho yo también era usuaria, gracias, muy compradora de champú en seco, tenía colección de champús en seco. El champú en seco también es una herramienta para ayudarte en el momento que tengas un momento de crisis. Acuérdense que se van a poner una capa ahí, se va a ver si el pelo menos grasoso, pero definitivamente favorece la dermatitis seborreica y favorece la descamación. Un dato supremamente importante es que aproximadamente el año pasado salió una noticia
las personas que lo comprábamos en Amazon y todo eso, nos llegó un email diciendo, querido, si tú tienes este champú en seco que veo que lo compras aquí en Amazon, bótalo a la basura inmediatamente porque se ha descubierto que es un producto cancerígeno. Y así como fue el champú en seco, fueron varios productos, inclusive protectores solares que tenían entre los productos el benceno. Y el benceno se encontró que era asociado a cáncer de sangre tipo leucemia. Entonces, no son todas las marcas, ojo, que no cunda el pánico. Las marcas asociadas a esta era una de las que yo tenía que usaba más, que era el Dove. Barato, olía rico y era bueno, y yo me encantaba ese champú en seco de Dove. Es uno de los que si lo tienes en tu casa, bótalo inmediatamente a la basura, nunca más lo pongas porque tiene alto contenido de benceno. El champú en seco de Dove y el de Batiste, es otra marca que era súper frecuente. Uno de los que salieron libres y liberados es el Chlorine, que es uno muy bueno, y el de Kerastase también está liberado para venta porque no tienen benceno. Sin embargo, el champú en seco es, te estás corriendo, tienes un evento y se te ve fatal, ok, sí, pero no es algo que tengas que usar en tu rutina semanal, ni nada de eso para prolongar el cepillado, ni nada de eso. Recuerden que la salud del cuero cabelludo es fundamental. Entonces, esto es demasiado importante. La salud del pelo depende de la salud del cuero cabelludo. Un cuero cabelludo sano, vamos a tener una fibra capilar sana. Eso es súper importante. Y otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo podríamos hidratar las puntas? Esas puntas abiertas, esas horquetillas, ¿cómo las hidratamos? Que eso es algo de lo que sufren muchas personas. Primero, yo sí les digo, cuando nosotros tenemos puntas abiertas, yo quise, o sea, de verdad, hoy estábamos viendo un video donde yo tenía el pelo súper abundante y por un mal procedimiento de decoloración se me empezó a reventar y se me empezó a partir, y yo he hecho un proceso de recuperación en el spa capilar, o sea que el pelo, la fibra capilar sí la podemos recuperar con tratamientos adecuados. Allá me hacen un cierre de cutícula. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la punta abierta, si nosotros cortamos mal y queda todavía una esquinita, se te sigue abriendo. Entonces hacer ese sellado caliente para que la cutícula no se siga abriendo es fundamental. Hidratarlo bien. Entonces, una de las cosas que pueden hacer en casa, que me encanta, que es el pre-champú o que le dicen el acondicionador antes del lavado, funciona muy bien para ayudar a la resequedad del pelo, para disminuir el daño que nos hace el champú, sobre todo si sueles utilizarlo diario, porque tu cuero cabelludo es grasoso, pero tu fibra del pelo es más seca. Entonces tú te pones acondicionador o aceites de medios a puntas, te lavas con tu champú y cuando finalices terminas otra vez con tu acondicionador de medios a punta, y eso hace que tu pelo de medios a punta no se deshidrate tanto. Entonces ese es un tip súper importante para hacerlo en casa. El segundo tip es, si te decoloras, si usas tratamientos de calor, si haces todo este tipo de cosas que sabemos que nos deshidratan el pelo y nos dañan, pues también tenemos que invertir en procesos de hidratación y de cierre de cutícula y de cuidados, y para eso nosotros creamos un spa capilar especializado para hacer esos procesos de reparación capilar y de preparación para decoloración y para coloraciones del pelo. Y el frizz, en cuanto al frizz, ¿qué recomendaciones pues tienen para el frizz, para evitarlo? Eso es una pregunta muy frecuente, el frizz, y de hecho muchos de las clientes que van al spa van precisamente por eso. Quiero mejorar y quiero controlar el frizz. Y yo siempre les explico algo. El frizz es falta de hidratación de la fibra capilar. Entonces, cuando una persona tiene frizz, tiene que enfocarse profundamente en hidratar el pelo. Entonces, lo que venía diciendo Caro, tener una rutina capilar establecida, usar shampoos dependiendo de su tipo de pelo, usar mascarillas 2 veces por semana, usar su acondicionador y siempre usar después de salir del baño aceites para el pelo y termoprotectores, súper importante. Yo creo que pues ahora muchas personas usan termoprotectores, pero tienen la concepción que el termoprotector es solamente usarlo cuando usamos herramientas de calor, y no, el termoprotector debe usarse todos los días porque a veces salimos a la calle, el sol también agrede el pelo y crea algo que famosamente se conoce como bubble hair. Entonces el termoprotector debe usarse todos los días a pesar de que no usemos herramientas de calor. Entonces la hidratación es fundamental. Que comentan esas fundas de seda para dormir, que pueden evitar un poco exacto, para evitar la fricción en la noche con el pelo. Cuando están durmiendo, es importante. Algún peine en especial, también he escuchado a veces que hay algunos peines. Nosotros en el spa tenemos para
desenredadores antifrizz. Acuérdense que cuando el pelo está húmedo, el pelo es mucho más elástico. Entonces, si ustedes utilizan una tracción muy grande, si ustedes no utilizan acondicionador, que el acondicionador siempre tiene que ser utilizado para disminuir los procesos de fricción. Y cuando utilizamos estas cremas de peinar, estos protectores térmicos también favorecen que se disminuya la fricción. Entonces, usar los cepillos adecuados que nosotros los vendemos en el spa, los tenemos para nuestros pacientes, disminuye ese proceso de fricción para que no lleves tu pelo al punto máximo de elasticidad y se quiebra. Sí. Es importante que sepan que hay personas que lavan el pelo todos los días, dependiendo del tipo de pelo, pueden durar más horas o menos horas en secarse. Los pelos finos se secan rapidísimo, pero pelos más densos pueden durar horas en secarse. Entonces, si lo usan diariamente el lavado, a veces es mejor utilizar el secador que dejarlo al aire libre porque se puede reventar más. Entonces a veces dicen, no, secador no. El secador no lo podemos satanizar porque el secador ayuda a disminuir la fricción, el daño, si se utiliza adecuadamente, aproximadamente a unos 15 centímetros de distancia, y además teniendo en cuenta que el calor debe ser mediano, que no es lo que hacemos en el día a día. Lo que dice Caro del bubble hair, uso de pinzas con mucha frecuencia, esas personas que se planchan el pelo mojado y empiezan a secarse el pelo completamente mojado, obviamente hacen pelos en burbuja. Existen varias características que es lo que nosotros hacemos en nuestro spa capilar. Cuando el paciente llega, analizamos el tipo de pelo. ¿Es un pelo fino o es un pelo grueso? ¿Es un pelo con una alta densidad o con poca densidad? ¿Es un pelo que tiene porosidad o es un pelo que tiene menos porosidad? Y dependiendo de eso, definimos el tratamiento. ¿Cómo está tu cuero cabelludo? ¿Necesita exfoliación y lavado diario o puedes hacer una prolongación de tu lavado por lo menos días intermedios? Decidimos toda su rutina, hacemos el proceso de cuidado y le recomendamos al paciente siempre su termoprotector, que es fundamental, y recomendamos además que si tú tienes el pelo así y hoy no te lo lavas ni mañana porque estás corriendo, pero te vas a volver a cepillar o a volver a pasar una pinza, utilizar el termoprotector nuevamente, aunque tengas el pelo así, es fundamental para evitar el bubble hair. Le hacemos sus recomendaciones de aceite, ese aceite que tenemos de allá en la Sartí, que es divino, Sisley. Tenemos muchas alternativas de productos tanto de alta gama como de gama media baja para poder hacer esos procesos de cuidados capilares. Sí, y ahí ahorita que tú mencionaste, Caro, otro de los errores muy comunes, y yo creo que nadie lo hace, me incluyo porque tampoco lo hago, y es que el pelo se debe peinar seco. O sea, cuando uno sale del baño, uno no debería peinarse el pelo inmediatamente, sino esperar que el pelo se seque y ahí sí peinar el pelo. Entonces, por eso esa recomendación que dice Caro, aplicarse un poco de calor para empezar a secar la fibra capilar y ya luego hacer el peinado del pelo. El pelo nunca se debe secar mojado, porque obviamente está más frágil y puede reventarse. O utilizar un error muy común para disminuir la fricción. Yo cometo y creo que todos cometen. Sí, yo sí me hidrato súper bien y disminuyo, y tengo ese cepillo, tú me lo regalaste y es lo máximo porque definitivamente disminuye mucho la fricción. Sí, los cepillos. Colocarse la toalla de estas de microfibra, dejarlas unos minuticos para quitar todo ese exceso de agua y después porque y así estamos acostumbrados a que cogemos la toalla y ¿qué hacemos? Fricción en el pelo. Entonces todo eso son agresiones que a veces en el día a día las personas, yo sé que no saben que esos son daños para el pelo, y es que mi pelo no mejora, y es que mi pelo siempre tiene frizz, mi pelo siempre está reseco. Entonces son cositas en el día a día, son tipsitos del día a día que realmente les van a ayudar para conseguir realmente el pelo que quieren. Obviamente con cuidados adecuados, uso de shampoos, acondicionadores para sus tipos de pelo. Eso es algo también súper importante porque existen personas con cueros cabelludos grasos o con dermatitis seborreica pero con puntas secas. Entonces hay que tener en cuenta eso para recomendarles el tipo de productos que tienen que usar, que no les vaya a empeorar como tal la dermatitis seborreica, pero que trate también la hidratación. O sea, todas esas cosas son importantísimas, ser guiadas obviamente por un profesional, una persona que sepa realmente diagnosticar la condición de cada persona. Y ya para finalizar, uno llega al spa y cuéntenme un poco de esos rituales maravillosos que hacen en el spa. ¿Cuáles serían, no sé, los que más les gustan? ¿Cómo
Tenemos rituales para cada tipo de pelo. Entonces aquí la clave es el diagnóstico. Realmente el diagnóstico no tiene ningún costo. La persona va hacia el spa y ahí va a tener una asesoría personalizada y un diagnóstico personalizado en donde nosotros analizamos, como decía Caro, inicialmente su cuero cabelludo y determinamos el tipo de pelo y luego vamos hacia la fibra capilar y miramos las necesidades que tiene la persona. Obviamente también yo siempre le pregunto al paciente, tú llegaste acá, cuéntame cuáles son tus expectativas. O sea, ¿qué es lo que tú quieres mejorar en tu pelo? Porque pues hay que saber qué es lo que realmente la persona también quiere, porque si tú vas a un lugar, yo quiero mejorar el frizz, yo quiero mejorar mi hidratación, pues hay temas de caídas, temas de puntas abiertas, temas de definir rizos, en fin, nosotros tenemos protocolos para todos los tipos de pelo y dependiendo de ese análisis y de ese diagnóstico, nosotros le vamos a recomendar al paciente hacer un esquema capilar, que eso es otra cosa súper importante que le explico mucho yo a los pacientes y les digo, no es solamente venir una vez al spa y nunca más volver. No, porque precisamente el pelo es como la piel, es como tu skincare. Tú necesitas tener una manutención para poder tener unos resultados visibles a nivel del pelo. Entonces siempre le recomendamos un esquema capilar que va dependiendo de las necesidades de la persona y también recomendamos una rutina capilar dependiendo de las necesidades. Antes de terminar, a mí me gustaría, bueno, primero decir eso, que el spa fue creado precisamente para nosotros hacer procesos de nutrición, reparación. Por eso somos tricólogas, porque además podemos separar si la caída es un proceso completamente normal o es un proceso patológico y poder ayudarles a darle solución. Es importante aclararle que es normal que se pierdan de 50 a 150 pelos diarios, entonces que sí, que nos peinemos y que nos lavemos, que tengamos esos pelos es normal. Cuando vemos que es más de eso o que vemos que es un poco más de lo habitual, pues consultar en nuestro centro dermatológico, en el hair spa, para poderles ayudar con esos procesos es importante. Normalmente, si un paciente se lava el pelo una vez a la semana, pues no se le van a caer 150 pelos o 100 pelos, sino 700 a 1000 pelos. Entonces, obviamente, tienen que tener eso en cuenta porque la frecuencia de lavado afecta a eso. Una de las cosas que pasa con la frecuencia de lavado es el uso de champú con sulfatos. Es una de las cosas o mitos más o tabúes más grandes que existe. No usen champú con sulfato o cuando quieren promocionar una marca, champú sin sulfato. Los sulfatos son fundamentales para el proceso de limpieza profunda del cabello. Entonces eso es muy importante porque no lo podemos satanizar porque él ayuda a que se haga un proceso de limpieza mayor. Si bien lo van a utilizar solo en el cuero cabelludo y no en el resto, y las personas que usan un lavado diario, yo les recomiendo que lo usen 1-2 veces a la semana por lo menos, y hacer si quieren otro segundo lavado con un champú sin sulfato, pero definitivamente no satanizar el champú con sulfato porque a través de ello hacemos una limpieza mucho más profunda. Las exfoliaciones capilares es algo que tampoco se usaban, pero hoy en día se sabe que son importantes también para que todo penetre mucho mejor y para que las mascarillas y todo lo que usamos de cremas de peinar no nos produzcan una capa y produzcan dermatitis seborreica. Hacer una exfoliación 1 o 2 veces por semana también es importante. Nosotros tenemos un protocolo divino en el spa que yo amo, que se llama Reset Scalp. Para las personas que nunca han ido, le hacemos como un reseteamiento, por decirlo de alguna forma, para que aumente la penetrancia de los productos que utilizan en su rutina diaria. ¿Qué otra cosa me gustaría decir? A ver, me gustaría explicar como de finalización también sobre, yo siento que todas estas cosas son necesarias y no satanizarlas, pero aprender a utilizarlos. Yo era una persona que de verdad tenía el pelo muy bonito y vi cómo al no tener los cuidados adecuados se me fue deteriorando. Por eso invertirle tiempo, así como nos hacemos una limpieza facial, una hidratación facial, hacer un detox en el pelo, hacer una hidratación en nuestras fibras capilares, empezar a ver realmente. Cuando yo me vi en el capilógrafo yo casi me infarto porque yo nunca me imaginé que yo tenía un pelo con tanta porosidad y con tantos vacíos capilares, y era la razón cuando yo empiezo a estudiar sobre esto, que Caro me ayuda, es que tu fibra es delgada, llena de poros, llenos de vacíos, y además vas y te decoloras y te pones plancha y te pones pinza. ¿Dónde está tu inversión de tiempo para algo tan importante para tu visual? Porque el pelo es fundamental para vernos bien. Entonces yo solamente le sacaba todo a mi pelo, pero no le invertía tiempo y no le invertía realmente lo que necesita para poder nutrirse. He visto a través del capilógrafo cómo he llenado toda esa porosidad
a través de los buenos tratamientos. Así que decir que la fibra capilar es una fibra muerta que no mejora es completamente falso. Entender que tenemos que usar productos para abrir cutícula, productos para nutrir fibra y productos para cerrar cutícula, orientados por nosotros o por personas especialistas, pues es fundamental. Cuando vamos a utilizar las herramientas de pelo, secador de pelo, si lo utilizan todos los días, no les voy a decir que si van al peluquero y les van a hacer un pelado divino, pues no les van a hacer el secador más cerca, sí, pero no lo hagamos con tanta frecuencia. Entonces sí, tenemos que secarnos todos los días, secador más o menos a 15 centímetros, temperatura más o menos de 150 grados, protector térmico, o sea, por favor, y pues si van a utilizar pinzas, máximo unas 2 veces al mes. Y algo súper importante, creo que para cerrar este capítulo, yo pienso que es importante aclararles que no hay que tener un pelo dañado o creer que tu pelo está dañado para hacer este tipo de consejos que nosotros les estamos recomendando. No, es como el skincare, o sea, todo el mundo debería tener una rutina capilar, al igual que tiene una rutina de skincare, todos deberíamos tener una rutina capilar, todos debemos cuidar el pelo, así nunca te hayas decolorado, así no uses terapias de calor, así tu pelo esté completamente sano, igual debes invertir en tu pelo. Entonces siento que es importante. Tu pelo es el reflejo de tu cuidado. Así que love is in the hair.